Ayudas para personal investigador. Doctorados industriales versus Torres Quevedo. Vamos allá. Y para comparar estas dos ayudas, tenemos aquí otra vez más a Daniel Claudio. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Pues tú nos dirás. Pues nada, hoy vamos a ver la convocatoria de doctorados industriales, ya que el otro día vimos la de Torres Quevedo y vamos a hacer una pequeña comparativa. Estas ayudas de doctorados industriales están enfocadas a la contratación de personal, en particular de doctorandos, o sea, personas que estén cursando un doctorado, y son ayudas a 4 años que financian entidades que hagan proyectos de I+D+I, en los cuales se enmarque una tesis doctoral. Y a diferencia, vamos, la principal diferencia con Torres Quevedo es que estas ayudas están enfocadas a personal, pues eso, que está realizando un doctorado, mientras que Torres Quevedo es pues para personas que ya tienen esta titulación de doctor. Es una convocatoria que va a estar abierta del 13 de enero al 17 de febrero del año que viene, o sea que va a abrir dentro de un mesecito aproximadamente. Y es una convocatoria que tiene 8 millones de euros de presupuesto, que es una constante que se ha hecho durante los últimos 3 años, ya que a principios de 2020-2021 pues era una convocatoria de 4 millones de euros. Lo que decíamos, básicamente lo que se financia es enmarcar una tesis doctoral dentro de un proyecto de I+D+I que se lleva a cabo en una empresa. Aquí tenemos un poco las definiciones de lo que viene a ser un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental, ya que dependiendo de qué tipología sea, pues podremos tener una intensidad de ayuda pues mayor o menor, como veremos más adelante. Quien puede aplicar básicamente son empresas, ya sean mejores empresas innovadoras, spin-off o empresas de micro, pequeña, mediana y grande, así como algún organismo público, dependiendo de ciertas características, digamos. En cuanto a los requisitos del proyecto, como decíamos antes, es un proyecto a 4 años, con unos presupuestos que van a variar en función de las partidas que tengamos dentro de nuestro presupuesto, así como del salario del doctorando, pero vamos, por hacernos una idea, entre los 100.000 y los 180.000 euros para estos 4 años. Y en cuanto a las personas que vayamos a contratar, las personas propuestas deben cumplir ciertos requisitos, no vamos a destacar un poco más importantes, es obviamente que estén matriculadas o admitidas en un programa de doctorado en una universidad española para el curso que entra, para el 2027-2027, que no hayan estado vinculadas previamente con la empresa laboralmente, que no tengan participación en el capital, que no hayan disfrutado de una ayuda por un periodo superior a 12 meses en el marco de algunos de estos planes estatales de formación predoctoral, etcétera. Y obviamente no estar en posesión del título de doctor o doctora, ya sea por una universidad española o una universidad extranjera. En cuanto a las características de las ayudas, como decíamos, tienen una duración de 4 años que empezará a contar, ya sea si la incorporación de esta persona pues, no se había producido con anterioridad, pues la fecha de incorporación será, una vez se dé la resolución de concesión, tendremos 20 días para formalizar este contrato. Y si esta persona ya estaba contratada, la fecha de inicio la fecha de inicio del proyecto pues va a ser al día siguiente que se dé la resolución de concesión de la ayuda. Y luego, en cuanto a la obtención del título de doctor o doctora, pues tendrá lugar preferentemente durante las 3 primeras anualidades de la ayuda, aunque también podría ser durante la cuarta, pero preferiblemente durante las 3 primeras anualidades. O sea, no tiene por qué ser no tenemos por qué contratar a un doctorando que acabe de iniciar su tesis doctoral, sino que podemos contratar a una persona que esté en su segundo, tercer año o cuarto año, con la idea, obviamente, de doctorados industriales, que esa persona, una vez termine su tesis doctoral, pues continúe llevando a cabo las tareas de I+D dentro de la empresa dentro de la empresa que le contrate, digamos, ¿no? La beneficiaria de la ayuda. En cuanto a los TRL Lo que los capítulos, has puesto en los capítulos personal, subrogaciones y otros gastos. Es Sí. porque es raro una ayuda de personal. Entiendo que son cosas muy específicas. Sí, son cosas, digamos, un poquito puntuales. Lo que se financia principalmente es el personal, es la contratación de este doctorando. También se incluye una pequeña partida de subcontrataciones, que se puede subcontratar parte de las actividades de I+D. Y esto, al fin y al cabo, lo que se lleva a cabo en la empresa es un proyecto de I+D para el cual tú contratas a este doctorando. Entonces, algunas actividades de este proyecto de I+D se pueden subcontratar, sean
tesis o lo que sea. Y luego otros gastos, porque se incluyen también una partida de gastos de viajes y dietas dentro de lo que es la convocatoria de doctorados industriales. Pero vamos, la principal partida es esta de... Esto en Torres Quevedo no es así. No, tenemos únicamente la partida de personal. La partida de salario, sí. En cuanto a la intensidad de la ayuda, al igual que Torres Quevedo, pues va a variar en función del tipo de proyecto, ya sea desarrollo experimental o investigación industrial, y del tamaño de la empresa. Así que, bueno, para investigación industrial y pequeñas empresas, las intensidades más altas, y luego desarrollo experimental, pues intensidades un pelín más bajas, y también, pues dependiendo del tamaño de la empresa, para más pequeñas, más intensidad, para grandes empresas, pues menos intensidad. Y como decíamos antes de las partidas, la más importante es esta de la contratación de esta persona, que incluye la retribución bruta más la cuota empresarial de la seguridad social, con un máximo financiable de 32.900 euros y un mínimo de 24.400. Y luego lo que decíamos antes de estos gastos de movilidad hasta 5.500 euros y luego otros gastos de la ejecución del proyecto que podrían alcanzar hasta 40.000 euros, pero va a depender de la intensidad de la ayuda y del presupuesto solicitado para otras partidas, donde también podremos incluir pues esta pequeña partida de subcontratación que tenemos aquí. Pero vamos, Bueno, principalmente... el mínimo del sueldo ya te diseña el proyecto que decía antes del mínimo de gastos, ¿no? O sea que, bueno, va muy encauzado aquí, poca cosa que puedas tocar. Es un proyecto muy hecho ya. Efectivamente. ¿Tiene que estar vinculado a un proyecto con objetivos claros o el objetivo del proyecto puede ser una especie de línea tecnológica que tú vas desarrollando? O sea, ¿hay deliveries y se van a contar deliveries o no está tan vinculado con entregables? Sí, tú tienes que ir reportando, también tienes tu memoria técnica, digamos, que tienes que ir justificando anualmente, pero vamos, la línea tecnológica, que no sé si vas por ese sentido, no, o sea, puede ser cualquier línea tecnológica dentro de la empresa, no está delimitado a ningún reto, digamos, o a ninguna línea tecnológica en particular que determine la Agencia Estatal de Investigación. O sea, puede ser cualquier línea tecnológica que se esté llevando a cabo en la empresa, mientras sea un proyecto de I+D y tenga efecto incentivador, pues Perfecto. puede ser financiable, digamos. Vale. Como decíamos, pues eso es una convocatoria que tiene unos 8 millones de euros de presupuesto, así que daría aproximadamente para unos 100 proyectos más o menos. Y bueno, igual que Torres Quevedo, pues también puedes obtener el sello PYME si tramitas con éxito esta ayuda, además de bonificaciones y deducciones al I+D. Por hacer una comparativa rápida aquí en el apartado de comparativas con el Torres Quevedo, lo que vamos a ver aquí un poco por encima es que, bueno, partiendo de que Torres Quevedo cierra dentro de muy poco, en cuanto a las características del participante, vemos que Torres Quevedo también pueden aplicar los centros tecnológicos, que en cuanto a los requisitos de diseño del proyecto, la duración de Torres Quevedo es de 3 años, mientras que la de doctorados industriales es de 4 años y los presupuestos más o menos son bastante parecidos. Esto es porque Torres Quevedo, pese a ser 3 años, los sueldos del personal ya doctorado son más altos que los mínimos. Sí, pero es curioso, ¿no? Que le des más años al proyecto de alguien que no se ha doctorado en proyectos de TRL4, en el diseño me refiero. Esto está un poco forzado porque, vamos, la tesis doctoral, no sé si el mínimo más o menos unos 5 años aproximadamente, así que está enfocado muy en toda la para apoyar al doctorado a acabar el a que termine esa tesis doctoral y luego que los últimos años de lo que es la convocatoria de doctorados ya desarrolle ese final dentro de la empresa directamente. Las intensidades son exactamente las mismas. Sí. Y nada, y tenemos que el presupuesto de Torres Quevedo es mucho más elevado, son 20 millones de euros frente a estos 8 Sí, claro, Torres Quevedo, de evidentemente tiene doctorados presupuesto. industriales. Pero es muy interesante porque son dos líneas muy parecidas, pero que tampoco se solapan en exceso. O sea, que una misma empresa puede ver aquí, una empresa que necesite este tipo de personal, puede encontrar una solución en una y en otra no, y viceversa, o en las dos incluso. Y bueno, y la feature que veis de comparativa en Innovating la podéis utilizar dando el botón de comparativa y escogéis la ayuda y podéis hacer una comparativa de cuál, podéis poner una ayuda y otra. En este caso hemos hecho el doctorados industriales y Torres Quevedo, pero podéis utilizar la que queráis. Muy bien, genial. Pues, ¿qué tenemos la semana que viene?
Nada, las líneas más importantes a nivel nacional pues están un poco pendientes de abrir, que seguramente saldrán ya el año que viene con el nuevo ciclo, los nuevos presupuestos. Tenemos una convocatoria que es el CEDET Ecosistemas de Innovación, que está pendiente, que habrá seguramente en las próximas semanas. Y luego tenemos una ayuda que son los incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía, que es una convocatoria bastante grande, que ha abierto hace poco, vamos, el programa 2 para el sector empresarial. Y seguramente comentemos esa ayuda la semana que viene, porque a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía es una ayuda bastante grande que ha abierto. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, un like así de grande, un comentario si tenéis alguna duda o si queréis también recordad que podéis escribir a Daniel, os pongo su email ahora en pantalla. Hacemos vídeos cada semana sobre ayudas públicas, así que no te pierdas de la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.